La siguiente ponencia nos la va a dar Lluís Font acerca de las técnicas de modelización del comportamiento de radón. Lluís es un destacado profesor de física aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, tiene una dilatada trayectoria académica. Obtuvo el doctorado en física en la Universidad Autónoma de Barcelona con una tesis titulada Generación, entrada y acumulación de radón en interiores. Es un tema evidentemente destacado de su línea investigadora. Sus intereses de investigación también incluyen, aparte de la detección de radiación, la física de astropartículas, los telescopios Cherenkov y la radiactividad ambiental. Font ha participado activamente en diversos proyectos de investigación relacionados con el gas de radón, con medición de radón en edificios, estudio del impacto en efectos radiológicos ambientales, etc. También ha recibido financiación de organizaciones como el Consejo de Seguridad Nuclear y el CIEMAT para proyectos de investigación vinculados con el radón, y ha participado en múltiples conferencias y colaboraciones sobre el campo del radón y sus implicaciones en la salud. Desde luego es un referente en su campo y para nosotros pues es un gran honor contar con él. Va a cerrar esta jornada y bueno, pues es last but not least, ¿no? Sí. Evidentemente, y tiene la ventaja además de que no viene nadie detrás, o sea que podemos estar más relajados con esto. Bueno, pues muchas gracias al colegio por la invitación. Bueno, mi charla tiene un poco más que ver con las charlas de la mañana también, es decir, vamos a recuperar un poco, hablar de física como la charla de Luis Quindós y de métodos de mitigación como lo que nos ha dado Borja. No sé ahora si esto será relevante más adelante, pero solo una cuestión. Este tipo de letra no es la que tenía originalmente, quizás vemos en alguna transparencia entonces que ha habido quizás se mueve algún carácter, no lo sé, pero bueno, esperemos que no. Vale, entonces este es el contenido de la charla. Os voy a hablar de por qué entiendo que intentar modelizar los niveles de radón en interiores y especialmente su dinámica es realmente un reto para el físico que quiere modelizar. O sea, no es una tarea sencilla. En esto será lo primero que ven las transparencias, luego hablaré de las técnicas de modelización y simulación de los niveles de radón en interiores, las técnicas principales que se utilizan, y luego daré un par de ejemplos de dos técnicas en concreto, quizás las más utilizadas. Y luego finalizaré con las conclusiones y perspectivas. Bien, entonces sí, veis, esto es el cambio de fuente que ha hecho esto que se moviera un poco, pero bueno, da igual. Ya lo hemos visto un poco esta mañana. El nivel final de radón dentro de un edificio es el resultado de un balance de muchos procesos donde intervienen muchos parámetros. Es un tema complicado. Los parámetros se pueden agrupar básicamente quizá en 4 categorías. Los parámetros meteorológicos, que influirán mucho en la dinámica, el comportamiento de los habitantes, las características del edificio, cuál es la interfaz entre el suelo y el edificio, dónde están las juntas, hay grietas, las tuberías, etc. Y las propiedades de la fuente de radón, ya sea el suelo, ya sea los materiales de construcción, ya sea el agua o el gas, es decir, por ejemplo, cuál es la permeabilidad del suelo, cuál es el coeficiente efectivo de difusión. Hay muchos parámetros que influyen. Pero, bueno, aquí os he puesto esta transparencia. Es una transparencia que hice hace mucho tiempo, pero que me parece muy ilustrativa y la voy poniendo porque todavía me gusta, digamos. Lo que muestra esta transparencia es todos los parámetros y procesos que influyen en el nivel final de radón dentro de una sala, de un edificio. Tenemos las distintas fuentes de radón, que son estas cajas marrones, donde tenemos el suelo, los materiales de construcción, el aire exterior, el suministro de agua y suministro de gas, los distintos procesos que intervienen en estas cajas de color verde, ovaladas verdes. Tenemos en el suelo pues la emanación de radón en el suelo, el transporte a través del suelo, la absorción del radón otra vez en los granos del suelo. Tenemos una entrada del suelo hacia las casas por 2 mecanismos, el flujo advectivo y el flujo difusivo. Tenemos una transferencia de masa desde el suministro de gas o de agua.
tenemos también una emanación, una absorción y un transporte en los materiales de construcción que acabará dando una exhalación al interior de la casa, y tenemos también un intercambio de aire con el exterior y un intercambio de aire entre las distintas salas o habitaciones de un edificio. Y luego, para cada proceso están señalados también los parámetros que influyen en estos procesos. Por ejemplo, para el transporte, emanación y absorción de radón en el suelo interviene el contenido en radio del suelo y de la roca que hay debajo, la distribución de tamaño de los granos, la porosidad y el contenido de agua. Este contenido de agua y la porosidad influyen en el coeficiente efectivo de difusión, y la distribución de tamaño de granos, la porosidad y el contenido de agua básicamente en la permeabilidad. Están aquí con este color así naranja porque son parámetros que varían con el tiempo. Los otros no, son estables. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, al contenido de agua en el suelo y por lo tanto al coeficiente efectivo de difusión y a la permeabilidad del gas le influye la lluvia, el regadío y la evolución del nivel freático en un sitio en concreto, por ejemplo. Luego tenemos para el flujo advectivo de entrada hacia una vivienda, por ejemplo, no me voy a detener en todos, pero en algunos de los que son más importantes. Tenemos una diferencia de presión entre el suelo y el terreno de abajo, y tenemos las características de la interfaz, que de alguna manera definen qué resistencia presenta el edificio a la entrada de radón, ¿no? Entonces, para esta diferencia de presión, por ejemplo, pues tenemos mecanismos que generan estas pequeñas diferencias de presión, como son las diferencias de temperatura, la velocidad del viento, las variaciones bruscas de la presión atmosférica y también el uso de sistemas de calefacción, de ventilación y de aire acondicionado forzado. Entonces, estos mismos parámetros que influyen en la diferencia de presión y pueden favorecer o no la entrada por advección, pues también influyen en el intercambio de aire entre las salas y en la ventilación con el exterior. Eso, por ejemplo, lo ha mencionado Borja esta mañana muy correctamente. Puede ser que nosotros tengamos un sistema de ventilación forzada que lo que esté haciendo sea sacar aire del edificio. Entonces esto, pues de entrada podría aumentar la ventilación, con lo cual disminuiría el nivel de radón, porque estamos quitando radón con aire, con una cierta cantidad de radón, lo quitamos con el edificio, pero, como ya nos ha dicho Borja también, si este mismo proceso genera diferencias de presión, pues puede crear un aumento de un flujo advectivo dentro de la casa, y entonces puede ser que el balance en algunos casos sea una reducción neta, pero en otros sea un aumento de los niveles de radón. Con lo cual, digamos, si no tienes en cuenta, y este es el mensaje de esta gráfica, si no tienes en cuenta todos los parámetros y procesos que intervienen, siempre te puedes encontrar con un caso en particular donde un parámetro, un proceso digamos, tenga un papel digamos, muy influyente y que no lo has tenido en cuenta, ¿no? Sí, digamos, esto es un poco lo que quería comentar con esta gráfica. Entonces, algunos hechos relevantes, bien conocidos, que también se han ido diciendo a lo largo de la mañana, y lo que pasa es que los tenía aquí ya puestos también, es que en todas las regiones existe un porcentaje de viviendas o lugar de trabajo donde los niveles de radón serán elevados, no únicamente en aquellos que tenemos identificados en los mapas de riesgo. En este sentido, los mapas de riesgo yo los defiendo plenamente, son una buena herramienta, especialmente para identificar zonas de actuación prioritaria, pero pueden llevar a la gente que no tiene formación suficiente, o si no se les transmite bien esta información, pueden llegar a inducir a la gente del público en general a pensar que si está en una zona cero no tiene ningún riesgo de radón, y eso no es cierto. En todos los sitios, todas las distribuciones normales que se obtienen, hay una parte de viviendas que tienen niveles promedio anuales altos. Y también al contrario, como decíamos, fijaros, las zonas que están tipificadas como zona 2 tienen un percentil 90 que es de 300 becquerels por metro cúbico o más. ¿Eso qué quiere decir? Que el 90% de los casos, la gran mayoría, estarán por debajo de 300. Es lo que quiere decir. Entonces hay que interpretar los mapas de la manera correcta. Bien, también a través de todos los estudios que se han ido haciendo a lo largo de todos los años, especialmente a partir de los años 80, hay un consenso general de que en aquellos casos en los que la concentración de radón es elevada, especialmente, normalmente, en la mayoría de los casos, la principal fuente de radón es el suelo y el principal mecanismo de entrada es la advección.
Entonces hablamos de unas diferencias de presión perturbativa que de muy pocos pascales, comparemos con la presión atmosférica de 101.000, pues aquí estamos hablando de diferencias de entre 5 y 10 pascales, son suficientes para que la vivienda succione el aire del suelo y entre mucho radón dentro de las casas, ¿no? Por otro lado, ya lo hemos visto, y también Borja nos lo ha comentado en su charla, existe una industria de métodos de mitigación y que ya lleva muchos años funcionando y que es, digamos, se ha aplicado en muchos sitios y se ha mostrado eficiente. Hay quizás algún detalle, es que algunas técnicas de mitigación que se mostraron eficientes al inicio, al cabo de unos 5 o 10 años, luego han dejado de serlo y entonces hay que ir revisando, pero bueno, ya existe esta industria, ¿no? Y luego también otra cuestión que hemos visto en la charla de José Luis, también de Luis, es que las variaciones espaciales y temporales de radón pueden ser muy complicadas y muy relevantes, es decir, que puede fluctuar muchísimo. Y fluctúan a distintas escalas, ¿no? Muy conocidas de día a noche, también a escala semanal, y por eso utilizamos detectores integradores, integral de varios meses. También hay una variación estacional, que en algunos países pues, se puede aplicar un factor de corrección estacional en función de cuando se hace la medida, y luego también hay una variación anual que cuando repites al cabo de un año en el mismo sitio, y eso creo que ha sido José Luis que nos ha mostrado en el laboratorio de Sanices como en la misma semana en el mismo sitio pues podría variar, entonces incluso el valor medio anual puede ir variando, con lo cual tiene sentido repetir las medidas en un intervalo de entre 5 y 10 años, eso está bastante establecido. Ya hemos dicho, cuando los niveles son muy altos, normalmente la fuente es el suelo, entonces las variaciones de radón en el suelo pues todavía son más complicadas, tanto a nivel espacial como a nivel temporal pueden ser aún más complicadas. Bueno, y aquí sencillamente os voy a poner un par de transparencias de ejemplos de cómo son estas variaciones. Estos son los niveles de concentración en un lugar de trabajo subterráneo de zona 1, donde veis, esto es un día, en esta escala esto es un día. Aquí vemos unas fluctuaciones más o menos, digamos, aleatorias, en un patrón muy claro, pero dentro de unos niveles bajos, entre 20 y 80 becquereles por metro cúbico. Si siempre tuviéramos este comportamiento, no nos preocuparíamos en absoluto de las variaciones temporales. Mediríamos aquí, por ejemplo, 60 más menos 20 y ya está. Pero en este mismo sitio, por ejemplo, vemos cómo estas medidas se han obtenido. Esto era una galería subterránea de mantenimiento con un sistema de extracción de aire en marcha. Entonces, en el momento en que se apaga este sistema de extracción de aire, pues vemos el típico comportamiento noche-día con variaciones que pueden llegar a ser ya más importantes, ¿no? Digamos, aquí tenemos del orden de 40 o 20 y podemos llegar a 1000, 1200 becquereles por metro cúbico. Entonces, intentar modelizar esto es un poco un reto. Otro ejemplo, aquí tenemos un dormitorio de una casa habitada en un municipio de zona 2, en la planta baja, y vemos, fijaros aquí no pone becquerelios, pone kilobecquerelios por metro cúbico, Entonces aquí tenemos valores de alrededor de unos 500, y luego en otra época valores por debajo, luego puede llegar a valores que llegan a los 4000, 4500, los 4500 becquerelios por metro cúbico, luego otro periodo con valores más bajos. Bueno, esto es realmente un reto intentar modelizarlo. Entonces, ya hemos dicho, es un sistema complejo, difícil de modelizar. Entonces nosotros podemos pensar lo siguiente. Bueno, nosotros sabemos cómo medir los niveles medios de radón. Ya lo hemos estado viendo y también con la charla de José Luis de los distintos equipos de detección. Eso lo sabemos hacer muy bien. Sabemos cómo reducirlos porque los métodos de mitigación en general funcionan. Entonces, también es cierto que en los años 90, que fue cuando hubo más actividad, que yo sea consciente al menos, porque en ese momento es cuando estaba haciendo la tesis y hice mi modelo, ¿no? Entonces había unos cuantos grupos en el mundo, no muchos, pero que estaban haciendo modelos de simulación, y en realidad en una casa en concreto era difícil que fueran exitosos. Muchos de ellos eran modelos parciales que, por ejemplo, estaban simulando la entrada de radón a través del suelo, pero si no tienes en cuenta la ventilación, ya hemos visto que la ventilación puede afectar muchísimo. Solamente estás modelizando la entrada, estás asumiendo una ventilación constante, no vas a describir la dinámica. Esto es lo que, digamos, el mensaje de otros decía con esa transparencia con todas las fuentes, es que hay que tenerlo todo en cuenta, si no, no puedes reproducir valores experimentales en un sitio concreto.
Y también es verdad que es prácticamente imposible disponer de toda la información que necesitas si tienes que tener en cuenta tantos parámetros en un lugar concreto y a construir, ¿no? Por ejemplo, aquí si tuviéramos que ver en la planta baja dónde están las grietas, ¿cómo lo sabríamos? No lo sabríamos, ¿no? Tendríamos que buscar los mapas, intentar ver las juntas de dilatación donde estaban. Luego también, si no tenemos una buena modelización de la ventilación, será también muy difícil que podamos reproducir valores experimentales, a eso me refiero. Entonces, si ya sabemos cómo medir y cómo reducir, ¿por qué vamos a simular? Esto de hecho es una pregunta que uno se puede hacer y que yo me había hecho en su momento también, ¿no? Pero bueno, digamos que la modelización, lo que sí que he visto es, ya hemos renunciado, creo que la comunidad que hacía modelos, hemos renunciado en general a poder desarrollar un modelo que sea predictivo 100% en un caso real. Eso es prácticamente imposible. Pero desarrollar un modelo que lo que te hace es, con los estudios parámetros, sugerir un estudio en un sitio en concreto, haces el estudio, ves el efecto, vuelves a simular esta interacción entre la modelización y los estudios experimentales en un lugar en concreto, pues al final genera mucho conocimiento, una mejor comprensión de cómo está entrando en ese lugar en concreto el radón. Entonces, si permite el uso de la simulación junto con los estudios experimentales, y eso es lo que voy, permite la identificación de las vías de entrada en un lugar concreto y de cuáles son los mecanismos de entrada. Y eso es muy relevante. Imaginaros que estamos viendo que en algún sitio el principal mecanismo de entrada es la difusión. Entonces no sirve para nada sobrepresurizar la vivienda, porque estás invirtiendo un flujo advectivo que no tiene ninguna relevancia. Es la diferencia de concentración entre el radón en el suelo y el radón en el aire el que hace que haya una entrada por difusión que no la frenas con una sobrepresurización. Entonces es importante que se puedan identificar cuáles son los principales mecanismos de entrada para poder establecer los métodos de mitigación más eficientes. Eso, por ejemplo, hemos visto en la charla de Borja cómo, utilizando la simulación, los modelos con COMSOL, podía ver el efecto el campo de presiones debajo de la losa, encima, y jugar para luego esto, digamos, definir cuáles son los métodos de mitigación más eficientes, ¿no? También puede servir para el desarrollo de guías de descontaminación en áreas contaminadas, y eso es en parte por un interés que ha mostrado específicamente el Consejo Superior Nuclear, porque cuando no tienes un terreno, por ejemplo, que está contaminado y hay que descontaminarlo, no has construido todavía nada, entonces la simulación es lo que te permite pensar, bueno, pongamos una casa tipo, cuál será la concentración que esperamos que haya en esa casa, y jugar con los parámetros y decir, bueno, pues si tú descontaminas hasta cierto grado, probablemente la casa ya, cuando la construyas, no presentará problemas, aunque la construyas con protección o sin protección al radón, ¿no? Entonces puede ser una buena herramienta en este sentido. Vale, entonces vamos a intentar modelizar. Ahora ya nos hemos convencido de que, a pesar de todos los pesares, tiene sentido intentar modelizar los niveles de radón en un sitio en concreto. Bien, no olvidemos, siempre que modelicemos, nunca describiremos el 100% de la realidad. Siempre deberemos asumir algunas simplificaciones sobre el sistema que estamos modelizando, en cualquier caso. Entonces, hay distintas técnicas de modelización o de simulación, y se pueden clasificar de distintas formas. Entonces, yo creo que una de las maneras de clasificarlas más eficientes, digamos, es distinguir entre los modelos que se llaman lumped parameters, que sería como agregados de parámetros, juntar parámetros, y los distributed parameter models, ¿no? Entonces, en los lumped parameter models, las variables de interés son función únicamente del tiempo, no hay resolución espacial, y entonces se asume el valor de una variable, la que sea, como constante dentro de un cierto volumen. Es decir, se asume una cierta homogeneidad, y si no es homogéneo, el parámetro que queramos determinar dentro de ese volumen, pues se le asigna un valor efectivo. Digamos, esto es lo que se hace. Entonces, para resolver estos modelos, se resuelve un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias, donde solamente tenemos derivadas temporales, absolutas. Y eso lo que hace es que sea muy simple de aplicar. No requieren, en general, un poder computacional grande, son muy sencillos. Como ejemplos de estos modelos, pues tenemos los típicos modelos compartimentales, los modelos de cajas, que se utilizan mucho
en el medio ambiente, donde tenemos una caja que representa pues, un cierto volumen de un sistema, o por ejemplo podría ser un lago, luego tenemos otra caja con la aportación de agua a ese lago. Entonces cuando ponemos un radionúclido en esa caja estamos asumiendo que la concentración es homogénea a lo largo en todo el lago. Sabemos que esto no es así en realidad, pero podemos asumir un valor efectivo, ¿no? Entonces, también hay toda una serie de modelos que utilizan analogías con circuitos eléctricos, porque los circuitos eléctricos están muy modelizados y estudiados en muchos casos. Y de hecho, si lo pensamos, podríamos pensar en la casa como un objeto que tiene una cierta impedancia a la entrada de radón, y que lo que mueve la diferencia de voltaje que puede generar esta entrada es la diferencia de presión, por ejemplo, o la diferencia de concentración. Entonces, puede haber ciertas analogías hacia un circuito eléctrico que se han desarrollado circuitos muy complejos, y eso sería un modelo, un Lumped Parameter Model, porque todo lo que tiene que ver con el envoltorio de la vivienda se asocia a una impedancia, por ejemplo. Por eso decimos Lumped, de agregados. Otros tipos de modelos son quizás los más físicos de entrada, donde las variables de interés son en función de una o más coordenadas espaciales, los podemos hacer bidimensionales o tridimensionales, y también pueden variar en función del tiempo. Entonces, claro, al indexar las variables con una distribución espacial, acabaremos resolviendo un conjunto de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Esto es bastante más complicado, ¿no? Normalmente estas variables se indexan de forma discreta, porque lo que ocurrirá será que tendremos una ecuación que no podremos resolver analíticamente, utilizaremos métodos numéricos con elementos finitos, con diferencias finitas, y haremos esto. Entonces, un ejemplo de ello pues son los modelos basados en Computational Fluid Dynamics, lo que están utilizando con Thomson Multiphysics, por ejemplo, en el Instituto Eduardo Torroja. Bueno, entonces, para los Distributed Parameter Models, normalmente lo que hacemos es resolver la ecuación de transporte de radón en un medio poroso. Esta quizás es la ecuación de transporte más genérica. Esta está en el libro este que ha mencionado Luis Quindós, de Radon and its Decay Production Indoor Air, de Nazareth, de los años 80. Ya, o sea, esto es antiguo, digamos, ¿no? Pero esta sería la ecuación de transporte más genérica, donde tenemos la distinción entre la fase acuosa y gaseosa del radón en el suelo, es decir, tiene en cuenta la humedad y el contenido de agua del suelo. Tenemos un término de difusión, un término de advección, donde esta velocidad en general se suele relacionar con un gradiente de presión, que es la velocidad de la ley de Darcy. Tenemos un término de generación, tenemos la actividad de radio, la emanación, la densidad de los granos, y tenemos un término de desintegración, ¿no? Entonces esta es la ecuación más genérica que yo he visto nunca, tiene en cuenta en muchos procesos, pero incluso en este caso hay unas simplificaciones asumidas que en la realidad puede ser que no ocurran. Por ejemplo, no se tiene en cuenta la absorción de radón en las superficies de los granos del suelo, del medio poroso. O, por ejemplo, no se tiene en cuenta ningún movimiento del agua. Si tenemos ya, digamos, puede ser que la fracción de saturación de agua se esté moviendo, y ningún movimiento de radón dentro del agua. Entonces ya estamos simplificando lo que sería un caso real. O sea, tenemos que ser conscientes de eso, diría en general. Bueno, entonces no hay una solución analítica general, entonces normalmente pues utilizamos métodos numéricos, como os decía, para intentar resolver. Entonces cuando resolvemos este transporte a través de un medio poroso, entra el radón dentro de una vivienda, y luego pues tenemos que resolver qué ocurre dentro de la vivienda. Entonces tenemos que tener en cuenta por la ventilación o lo que sea. Bueno, y entonces esto hace que en general, cuando la gente utiliza la ecuación de transporte de radón, utiliza esta de aquí, que es un poco más simple, donde aquí ya se ha utilizado una velocidad de Darcy que es proporcional al gradiente de presión, con una permeabilidad que asumimos uniforme en el suelo. Esto es una aproximación muy bestia. Todos los que hemos intentado medir la permeabilidad en el suelo hemos visto que varía muchísimo a nivel espacial, y no solo eso, sino que hay un problema grave para saber el valor absoluto de la permeabilidad, porque distintos métodos de medida dan distintos valores, incluso órdenes de magnitud distintos, y no existe una manera estándar en el mundo de medir la permeabilidad al gas en el suelo. Hay distintas técnicas, y de hecho tuvimos un proyecto subvencionado por el Consejo para intentar estimar el riesgo de radón en una parcela nueva antes de edificar, y vimos que
obtener el riesgo a partir de la permeabilidad era una cosa realmente muy difícil, porque no había una... O sea, no es fácil esto, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos esta ecuación de transporte más general, donde estamos suprimiendo, por ejemplo, el efecto de del contenido en agua, que ya sabemos que el contenido de agua es uno de los parámetros que más influye en el coeficiente efectivo de difusión y en la permeabilidad al gas, en el suelo. Entonces, cuando llueve, estos coeficientes varían, y varía el transporte muchísimo. Y no solo eso, sino también la fracción de emanación. Cuando en medio de los poros del suelo hay agua, es más fácil que el radón que se genera por desintegración del radio quede atrapado en el espacio poroso, y la emanación es más grande que cuando no hay agua. Es decir, que es un parámetro que influye muchísimo. Bien, entonces, normalmente, ¿qué es lo que hacemos con esta modelización? Bueno, pues discretizamos el espacio de acuerdo con la geometría de nuestro problema, resolvemos esta ecuación, la ecuación de Laplace para el campo de presiones, y esto los que ya lo tenéis más fresco diréis, caray, pero esta ecuación de Laplace para el campo de presiones supone que el gas que estoy utilizando es incompresible, y el aire, bueno, o el medio que estoy utilizando, el fluido que estoy utilizando es incompresible, y el aire es lo más compresible que hay, ¿no? Pero bueno, es incompresible, lo podemos asumir para el rango de presiones perturbativas que estamos hablando, porque aquí estamos hablando de la diferencia de presión respecto de la atmosférica. Estamos hablando de 5 o 10 pascales, que a esta presión la densidad del aire es básicamente constante, y de aquí sale la ecuación de Laplace. Bueno, pues entonces, normalmente lo que hacemos es definir unas condiciones de contorno para nuestra geometría y resolvemos la ecuación de Laplace, y una vez tenemos el campo de presiones en todos los puntos discretizados del espacio, entonces lo ponemos aquí y resolvemos esta ecuación. Bueno, esto, aquí os pongo un ejemplo que hicimos con Diego Albarcín, un estudiante de tesis hace unos años. Quizá no se ve muy bien, pero bueno, digamos, era exactamente esta ecuación la que se resolvía. Suponíamos que aquí había una grieta, una cierta anchura y una cierta altura, y aquí veis, por ejemplo, pues el campo de presiones que se obtenía resolviendo la ecuación de Laplace, las isoconcentraciones, aquí hay un gradiente de concentración más grande, y cómo esto favorecía la entrada. Bueno, era un estudio de este tipo. Pero yo diría que esto ya casi prácticamente no se hace, porque hay métodos mucho más robustos y potentes, como son los de la dinámica computacional de fluidos, resolviendo lo mismo, pero de una manera más potente. Entonces aquí voy al primer ejemplo. El primer ejemplo que os voy a mostrar de este tipo de modelos es el que llevan a cabo en el Instituto Eduardo Torroja. Aquí tenéis una referencia de Borja, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí vemos la ecuación de transporte de radón dependiente del tiempo. En este caso, pues se resuelve en una malla tridimensional mediante elementos finitos, y esto te lo hace teniendo en cuenta tanto difusión como advección, y eso lo hace el COMSOL cuando tú le entras qué física quieres que simule. Es un programa muy potente, no es fácil de utilizar, pero ellos ya lo utilizan bien, y entonces, pues, una vez definida la geometría, el mallado ya lo hace el propio programa. Aquí veis cómo, dependiendo del tamaño del objeto que quieres estudiar, en algunos casos necesitas un mallado más fino o menos fino, pero eso, claro, requiere una cierta potencia de cálculo. Y además, pues Borja nos ha hablado de esto un poco esta mañana. Entonces, ahora voy al segundo ejemplo, es utilizando esta otra técnica que sería un modelo compartimental o un modelo de cargas. Este es el modelo contra Jena, utilizando un software que se llama Stella, que es el que hice en mi tesis, ¿no? Entonces, este modelo pretende ser una primera versión de lo que llamamos un modelo dinámico o global de radón. Dinámico porque está pensado para la dinámica de radón, y global porque tiene en cuenta todos los parámetros y procesos que influyen finalmente en los niveles de radón dentro de un edificio. Lo que pasa es que lo tiene en cuenta de una manera más simple posible. Entonces, este tipo de modelo se complementa con los modelos más físicos, como los de dinámica computacional de fluidos, porque puede incorporar los resultados de estudios parciales de alguna manera al modelo genérico, ¿no? Está estructurado en sectores. Tenemos los sectores fuente del suelo, materiales de construcción, agua y gas, el sector interior, donde hay todas las habitaciones, el sector exterior, y dos sectores, el de los parámetros meteorológicos y del ocupante del comportamiento de los ocupantes. Entonces, para un cierto valor de todos los parámetros que influyen, aquí nosotros tendríamos,
se llega a un estado estacionario. Y realmente, si los ocupantes no hicieran nada y si los parámetros meteorológicos no variaran, tendríamos un nivel de radón constante dentro de una casa. ¿Por qué varían los niveles de radón? Pues porque hace viento, porque cambia la temperatura interior-exterior, porque se abre una puerta, porque se enciende la calefacción. Todo esto, estos parámetros, lo que describen es el comportamiento dinámico del sistema influyendo en la ventilación, en los procesos de entrada y en la generación de radón. Bien, entonces, una de las características que tenía este modelo, era que los coeficientes de transferencia entre las distintas cajas intenté que fueran que estuvieran lo más asociados posibles a las leyes físicas, ¿no? Por ejemplo, a la ley de Darcy y a la ley de Fick. Luego, los inputs de todos los parámetros que ponemos, que son 30 y pico parámetros porque son muchos, pueden ser o un valor constante, por ejemplo, un parámetro es la constante de desintegración de radón, esto es un valor constante y ya está. Pero pueden ser también una serie temporal de datos, por ejemplo, la lluvia recogida por una estación meteorológica o la velocidad del viento o lo que sea. O puede ser una distribución de probabilidad, por ejemplo, en lugar de utilizar una permeabilidad fija, puedo suponer que la permeabilidad sería una gaussiana con una determinada valor y probabilidad, ¿no? Y luego los outputs que da el modelo son la concentración de radón en el suelo y en los materiales de construcción, es decir, modeliza también esto, y la concentración de radón dentro de cada sala, y luego también las tasas de entrada, cuántos béqueres por segundo entran por cada proceso. Por difusión, por advección desde el suelo, de los materiales de construcción, por el agua, por el gas. Es decir, te permite saber, pues el 30% entra por difusión del suelo, el 60% por advección del suelo y el 10% de los materiales de construcción, por decir algo, ¿no? Bueno, aquí tenéis la referencia donde podéis ver los detalles. Y bueno, una cuestión importante también es que si pones el patrón de ocupación de los habitantes, pues puedes coger de los niveles de radón como van variando solamente aquella fracción cuando el habitante estaba allí y saber cuál es la exposición que ha recibido la persona. Y ahora, bueno, estamos en proceso de incorporar a este modelo también el comportamiento de los descendientes, que con un modelo de cajas es relativamente sencillo y de hacer y ya lo tenemos prácticamente hecho. Aquí tenemos un ejemplo del balance, de la ecuación de balance, que como veis es sencilla en el sentido de que es solamente derivadas temporales de primer orden. Esto es sencillo, para una habitación que esté en contacto directo con el suelo, que esté construido con N tipos materiales de construcción, que tenga agua y gas y que esté en contacto con P habitaciones y con el exterior, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos, por ejemplo, el término de entrada por difusión, que asumimos que es proporcional a la diferencia de concentración entre el suelo perturbado debajo de la casa y el interior de la casa, y hay un coeficiente de transferencia por difusión. Entonces aquí la gracia está en que este coeficiente de transferencia por difusión está relacionado con el coeficiente efectivo de difusión del suelo. No es que sea automáticamente lo mismo, esto podría haber sido un parámetro libre para ajustar, pero lo que hemos intentado es que esté de alguna manera relacionado con el coeficiente efectivo de difusión del suelo. Luego también está el término de flujo advectivo, que vemos que es proporcional a la diferencia de presión entre el suelo y el interior y a la concentración de radón que hay en el suelo. También con un coeficiente de advección que también está relacionado con la permeabilidad al gas que ya hay en el suelo, ¿no? Bueno, esto no. Entonces, este modelo lo estudiamos en una configuración de referencia que era una casa con 4 habitaciones, con un sótano, con características más o menos reales, y empecé a jugar con todo el estudio paramétrico de ir viendo cómo respondía a distintas situaciones. Entonces se definió un conjunto de parámetros que eran los de la configuración de referencia, que lo que tienen es un valor típico medio mundial de ese parámetro, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicamos este esquema a distintos sitios? Lo hemos aplicado a distintos sitios, especialmente lo hicimos antes de que me empezara a dedicar a las astropartículas. Durante muchos años he estado un poco desconectado, pero establecimos un procedimiento que era, si un parámetro era medido, que clasificábamos como tipo A y poníamos el valor de ese parámetro medido. Si un parámetro no era medido, pero teníamos una información indirecta, por ejemplo, no hemos medido el contenido en radio del hormigón, pero sabemos de qué tipo de hormigón se trata y de dónde ha sido extraído, normalmente qué valor hay en ese hormigón, pues ponemos el valor indirecto. Y si no tenemos ninguna información,
lo que hacemos es coger el valor de la configuración de referencia, que es como un promedio mundial, porque no tenemos ni idea, ¿no? Y claro, hay muchos parámetros que realmente influyen. Y aquí veis, por ejemplo, pues en una casa unifamiliar habitada en el litoral del Mediterráneo español, pues las medidas con un monitor de radón activo que se llamaba PRASI, una celda de Lucas, y lo que nos decía el modelo Rakena, en algunos casos, pues funcionaba bastante bien, ¿no? No podía dar todas las fluctuaciones tan abruptas, pero daba la dinámica más o menos bien. Y aquí, este mismo periodo, que veis que esto es del 95, es antiguo, este mismo periodo, a la hora de modelizar el suelo, pues vemos que el Rakena daba, como consecuencia de una lluvia intensa de corta duración, daba una sobreestimación muy bestia del nivel de radón en el suelo. Y esto era, bueno, esto era consecuencia de que suponíamos que al llover toda esa agua iba a parar al suelo, y en realidad no es así, porque había un sistema de drenaje y no fue una lluvia muy intensa, 50 litros por metro cuadrado en una hora. Bueno, en fin. Quizás como conclusiones y perspectivas, decir que los modelos Lambert Parameter Models son, digamos, quizás no son los más apropiados de entrada. Pensamos en intentar modelizar el transporte del radón en el suelo, en la fuente, ya sea material de construcción o el suelo, porque sabemos que el radón no es uniformemente distribuido en este volumen, eso lo sabemos. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿se puede utilizar un valor efectivo? Sin duda, porque en los modelos de cajas ya se hace eso, pero ¿cómo obtenerlo? ¿Cómo estar seguros de que el valor que estamos poniendo es el correcto? Mirad, el modelo, mi código Rakena lo aplicamos a distintos sitios, y en todos los sitios daba una explicación satisfactoria, pero yo no estoy seguro de que sea la correcta, porque había n distintas posibles explicaciones, distintos conjuntos de parámetros que daban un resultado correcto. Entonces, ¿cómo estamos seguros de cuál es el correcto? Es decir, cualitativamente describía muy bien el comportamiento, pero no estoy seguro de que sea realmente este el caso, ¿no? Entonces, para este caso, para modelizar, por ejemplo, la entrada de radón desde el suelo, pues parece que resolver la ecuación de radón es lo mejor. Tenemos una resolución espacial, podemos ver la no uniformidad del radón en el suelo y modelizar quizás mejor la entrada. El problema aquí es que se precisa de una información detallada de esta interfase. Si hay una grieta, necesitamos saber dónde está la grieta. Si las tuberías tienen un lugar por donde puede entrar, pues tenemos que tener esta información, ¿no? Y esto a veces es un complicado. Para modelizar la entrada de radón a través del consumo de agua y gas natural, yo diría que los dos tipos de modelos deberían funcionar bien, sin ningún problema. Quizás se podrían utilizar de una forma sencilla. Ahora, para modelizar la distribución del radón en las distintas salas de un edificio, por ejemplo, en la facultad, aquí hay muchas salas distintas, muchas aulas. Esta distribución, bueno, pues si la hacemos con un modelo que tiene que hacer un mallado y resolver la ecuación de transporte en todas las salas de la Complutense, esto sería muy difícil. Bueno, digamos, se puede hacer, ¿cómo no? Eso también es cierto, ¿eh? Cualquier técnica es buena, obviamente lo puedes hacer todo, pero quizás más apropiada, ¿no? En cambio, utilizar sencillamente una ecuación de balance con una tasa de intercambio de una sala a la otra, una lambda que en lugar de ventilación sea de intercambio de la habitación Y a la habitación J, es muy cómodo con un modelo de cajas, y en este caso además pues la concentración de radón aquí en esta sala es bastante uniforme dentro de toda la sala. Entonces la suposición de uniformidad aquí es buena. Esto hace que el modelo de cajas sea muy útil en este caso. ¿De acuerdo? Y luego también que es muy sencillo incluir parámetros con variaciones temporales. Entonces, en este caso, para modelizar la dinámica del radón, quizás es especialmente más apropiado un modelo de cajas, por lo que decíamos. ¿Lo podemos hacer con un modelo con dinámica computacional de fluidos? Efectivamente. Lo único que nos exigirá pues más potencia de cálculo. Entonces, ¿esto qué hace? Que hasta hoy la mayoría de la gente que ha ido haciendo con modelos de parámetros distribuidos, lo que había hecho era el estado estacionario. De hecho, el trabajo que hicimos hace muchos años, cuando no había la potencia computacional que había ahora, solo trabajamos con estado estacionario, ¿no? Me parecía imposible. Ahora hay más, digamos, más recursos, ¿no? Bueno, total, pues entonces yo diría que utilizaremos en general una técnica u otra en función de los objetivos de nuestro estudio, y en general para un estudio más físico y detallado, pues utilizaríamos
la ecuación de transporte, que es lo que queríamos resolver. Para un estudio más global, teniendo en cuenta todos los parámetros y procesos, pues quizás un modelo de cajas es más apropiado. Entonces ahora estamos participando en dos proyectos. Uno es el proyecto RADSIM, subvencionado por el Consejo, coordinado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y aquí en el que participan también el grupo de Luis Quindós, mi grupo, y el Instituto Eduardo Torroja de Borja, ¿no? Entonces, aquí estamos aplicando, comparando y validando estas dos técnicas distintas, un modelo de dinámica computacional de fluidos, un modelo de cajas que numéricamente lo que resuelven no tiene nada que ver, es muy distinto estas dos técnicas, y comparando con datos experimentales en dos lugares concretos. Entonces, ahora estamos en fase de estudio de los modelos. Entonces, cuando terminemos, espero que demos unas conclusiones que sean interesantes. De hecho, hicimos una primera comparación en un caso muy sencillo, digamos una losa de hormigón y una caja de alto, y debajo pues una grava que tenía bastante radio, y bueno, digamos que los resultados son muy parecidos. Bueno, tengo una transparencia backup que muestra una gráfica con los resultados experimentales y los dos modelos dando lo mismo, lo cual es sorprendente. Siempre, eso sí, poniendo los mismos parámetros de entrada en los dos modelos, y que nos daba lo mismo, básicamente, con dos técnicas absolutamente distintas. Bueno, ahora estamos actualizando el código RAFENA con la incorporación dentro del proyecto RADOSIS, que hacemos con el grupo de Arturo Vargas en el Instituto de Técnicas Energéticas de la Politécnica de Cataluña, también subvencionado por el Consejo. Entonces, este proyecto lo que hacemos es ver el objetivo final es ofrecer al Consejo Nacional Nuclear una metodología para estimar los coeficientes de dosis en lugares de trabajo con condiciones extremas, como por ejemplo una mina, donde hay muy pocas partículas, o una cueva, etc. Bueno, pues dentro de, como estamos estudiando los descendientes, pues aquí ya he desarrollado el módulo que modeliza el comportamiento de los descendientes con un modelo que es muy conocido, el de Jacobi, donde hay las distintas tasas de deposición, de vinculación, de desintegración y de adherencia a los aerosoles. Y luego también estamos trabajando en incorporar una información más detallada de la exhalación desde los materiales de construcción, en colaboración con el Instituto Superior de Sanidad Italiano, el grupo de Francesco Bocchicchio y Cristian Di Carlo con su estudiante, que dentro de un par de meses pues tendrá una estancia allí para incorporarlo en el RAFENA. Luego, bueno, querría finalizar diciendo que a veces voy a mostrar una foto a continuación donde se ve que el trabajo experimental en el campo para medir los niveles de radón en el suelo, en los lugares de trabajo, es a veces durísimo. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces esto en la foto siguiente lo muestro, y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Ha sido la última intervención, pero no se va a quedar sin que resuelva vuestras dudas si queréis plantearle alguna. Hola, soy Lucía. Mira, no soy física, así que no he entendido algunas partes de la presentación, pero sí que me interesa saber estos modelos que estáis creando, si podrían sernos útiles en la práctica. Entonces, el outcome, uno de los outcomes es la concentración de radón en continuo, no la integrada, ¿no? No, en continuo, en continuo. Vale, ¿y se podrían utilizar estos modelos para saber qué momentos son mejores para ventilar? Sí, bueno, se puede simular las ventilaciones que queramos. Digamos, nosotros podemos decir, hay un patrón, digamos, como los parámetros de entrada pueden ser valores constantes o series temporales. De hecho, una de las cosas que hice en el estudio, en la tesis, fue decir, bueno, vamos a suponer que los habitantes cada día a las 8 de la mañana abren la ventana durante media hora y la tasa de intercambio de aire pasa de ser 0,2 a ser 1 o 1,5 durante media hora. ¿Y qué ocurre? Entonces vemos cómo bajaba la concentración de radón y luego cómo se recuperaba más o menos, dependiendo de todos los otros parámetros, en algunos casos más rápidamente, en otros casos más lentamente. Entonces, cuando estamos en un caso en concreto, podemos ver si qué ocurre si ahora enciendo la calefacción, enciendo el aire acondicionado, abro la ventana y en distintos momentos. Entonces, esto podría servir. También como valor integrado, lo que podemos hacer es
mantener los parámetros constantes y llegar a un estado estacionario. Pero claro, fijaros lo que hemos visto al principio, las variaciones temporales de la concentración de radón en un sitio pueden llegar a ser tremendas. Entonces, si no tienes en cuenta esto, o sea, nunca podrás reproducir estos valores si no tienes en cuenta que en realidad los parámetros van variando, con lo cual, por eso es clave introducir datos de estaciones meteorológicas, o si los tienes, una cosa que tenemos ahora en servicios es que tenemos directamente las variaciones temporales de la concentración de radón en el suelo. Entonces, en este caso, la primera aproximación es decir, no voy a modelizar el suelo, sino que como tengo ya el dato, pues lo pongo, porque hay unas variaciones brutales también que es muy difícil de modelizar. Pero bueno, yo creo que sí, la respuesta a tu pregunta es sí. Esas variaciones, esos picos, a mí me han sorprendido también. Sí. E igual no coinciden con algunas condiciones meteorológicas determinadas, por ejemplo, una situación anticiclónica estable que altera la presión en el ambiente y se detecta también en el comportamiento del equipo. Y entonces el asociar esos picos con algo que tiene que ver con el instrumento de medida y no con la realidad. Sí. Bueno, no lo sé. Digamos que en general los equipos que utilizamos calibrados han estado sometidos a variaciones de, por ejemplo, hicimos una intercomparación hace muchos años en la cámara de Arturo Vargas, cambiando los valores de humedad relativa y de temperatura para ver la respuesta de los detectores a estas variaciones, ¿no? En general no veíamos una influencia muy grande, al menos como para explicar estas fluctuaciones. Depende del equipo, me imagino, ¿eh? Quizás hay equipos que sí que son más sensibles a la humedad. Eso ya no lo sé. Sí, yo he solido ver, o sea, no estoy en contra del mundo digital, ¿no? Pero sí me han solido llamar la atención, por ejemplo, el equipo de ozono. El efecto que hace, pues de repente hay un relámpago, una explosión de esas, y el de equipo mete pico. Yeah. Y entonces ya la curiosidad, digo, a ver qué pasa con el pico, y voy a seguirle a ver qué trayectoria sigue, ¿no? Y entonces el llegar a ver, pues se produce en una estación, y luego a cabo de media hora, una hora, en otra, y todo como si fuera siguiendo el proceso. Y entonces me queda la pregunta. No sé, yo diría que con los detectores de radón, en general, acaban detectando las partículas alfa de alguna manera. Eso produce una señal muy clara. Que haya algo que pueda producir esta señal y enmascararlo, me cuesta de imaginar, al menos a este nivel. Sí. Por eso me ha sorprendido. Pero bueno, sí, es decir, hay muchas evidencias de variaciones temporales y no es sencillamente que cuando aumenta la... Digamos, sí que hemos visto aquí, por ejemplo, en uno de los ejemplos, una variación día-noche. Está muy claramente relacionada con las diferencias de temperatura, ¿vale? Y correlaciona muy bien. Si fuera así de sencillo ya no haríamos nada, porque todo el mundo tendría estas correlaciones hechas. El problema está en que se junta esto con velocidad del viento, con comportamiento de los animales, con la dinámica del radón en el suelo, que te puede variar por variación del nivel freático, que tiene otra escala distinta, y luego también pues por ejemplo, a veces hay una caída de la presión atmosférica bastante repentina, entonces esto sí que produce un aumento de la exhalación, pero cuando cae lentamente no, cuando sube más lentamente normalmente que estas borrascas que vienen de golpe. Entonces hay muchos factores y no existe, hasta donde yo sé, una manera fácil de relacionar la dinámica del radón con los parámetros meteorológicos que funcionen en todos los sitios. Porque eso, por ejemplo, en el País Vasco, cuando entra una galerna, hay un cambio brusco de la dirección del viento, del suroeste al noroeste, y de repente te baja 10 grados o 11 la temperatura. Bueno, sin duda influyen, es lo que decía, digamos, ahora, ¿cómo cuantitativamente en un sitio? Porque en una casa puede influir de una manera, en otra casa la vecina de al lado de otra manera distinta. Eso es lo que es difícil también de cuantificar, ¿no? Pero que influyen seguro, como decía, si las condiciones meteorológicas fueran estables, si los habitantes no hicieran nada, todos tendrían un estado estacionario. Entonces, el que lleva comportamiento dinámico son estos procesos. No, los equipos, en nuestra experiencia de calibración, los equipos tienen un tiempo de integración entre 10 minutos, 30, una hora. De tal manera que al tener esos tiempos de integración, sí que nos salen algunas veces picos
que son problemas eléctricos, es decir, pero ese pico es 0, o sea, que decir, no es representativo de una variación. Lo que ha mostrado Luis es una variación en un periodo de tiempo suficiente como para que la medida individualizada de esos 10 minutos sea correspondiente a variaciones de radón, debidas a lo que sea, pero significativas. O sea, no son picos puntuales, que eso nos salen todos los que trabajamos con aparatos electrónicos al final de cuentas, y este pico de dónde sale. Claro, si ese pico tiene 3 segundos y vuelve a caer otra vez, dice, olvídate de ese pico porque no me voy a preocupar de por qué ha hecho eso. O sea, esa es nuestra experiencia en los equipos de calibración. Bueno, pues no sé si podemos pasar a la clausura si queréis. Agradeciendo a Luis su